¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que luego subimos estos programas a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, donde lo pueden ver desde la comodidad de su casa o donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un personaje súper especial como invitada del programa y he querido replicar algo que leímos sobre nuestro personaje antes de que ustedes comiencen a escucharla. ¿Quién no ha sentido a Venezuela en su piel cuando su enorme falda ondeaba entre piruetas y zapatos, cuando su típica belleza de tez morena, ojos grandes y cabellos negros, coronados con una flor, bailando un sabroso joropo o una quirpa? Ni siquiera sus críticos y detractores, que seguramente son una minoría a estas alturas, podrían poner en duda su icónico aporte artístico y cultural o dejar de reconocerla como la bailarina del pueblo venezolano. Nadie le quita a Yolanda Moreno lo bailao, ni en su tierra ni más allá de nuestras fronteras. Ella y sus danzas Venezuela han sido imagen dancística, la imagen dancística más aplaudida y vista en todo el mundo a lo largo de más de 6 décadas. Con un estilo único, replicado por miles de bailarines venezolanos en varias generaciones. Ha estado o ha triunfado en el Teatro Colón de Buenos Aires, en la Villa de Madrid, en el Royal de Canadá, entre otros escenarios. Y cuando vemos a Yolanda Moreno, vemos a esa Venezuela bonita, a esa Venezuela talentosa que nos hace sentir orgullosos en cualquier escenario donde ella esté o donde se pronuncie su nombre. Bienvenida a 60 minutos con José Luis Yepes, Yolanda Moreno. Bueno, para mí es un placer estar aquí en Promar Televisión y estar con José Luis Yepes. Es muy interesante. He venido tanto a Barquisimeto. Bueno, además, casi soy barquisimeta, porque me casé con un hombre que amaba a este estado, especialmente en Barquisimeto, porque estudió, se formó aquí en Barquisimeto. Yaracuyano, pero de corazón clarense. ¿Qué puedo decir? Que me siento muy contenta de estar aquí. Yolanda Moreno es un 6 de agosto de 1936. Háblenos, Yolanda, de esas raíces. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Y qué recuerdos le vienen de su infancia? Bueno, mire, yo procedo de lo que se llama verdaderamente el pueblo, de un hogar muy humilde. Mi mamá, oficio del hogar, mi papá, chofer. Vivía en un barrio, en una parroquia, que es la parroquia creo que más popular de Caracas, que es la parroquia San Juan, de la que me siento orgullosa de haber nacido y haber crecido allí en esa parroquia. Mi mamá y mi papá mueren muy joven y deja a mi mamá con 4 hijos. Era bien difícil en aquel tiempo. Pero mi mamá, con oficios lavando y cocinando, nos levantó. Pero nos sentíamos felices porque éramos todos muy unidos y seguimos siendo todos muy unidos, mis hermanos. Y mi infancia fue una infancia muy feliz. Mis estudios tranquilos. Rápidamente llegué al retablo. Apenas tenía 13 años, todavía estaba en el liceo, yo llegué al retablo. Y de allí arranqué hasta el presente. Me encontré con un hombre que fue el doctor Rodríguez Cárdenas, que vio en mí que podía yo hacer una figura. ¿Por qué? De la danza no, porque no había todavía agrupaciones de danza. Había solamente el ballet, y sabe que el ballet era y ya, todavía sigue siendo elitesco. Y por supuesto los que hacían ballet eran niñas de la sociedad, niñas en donde posiblemente yo nunca hubiera tenido cabida. Además, una negra bailando ballet era extraño. Hoy no, hoy las negras bailan ballet. Y ya no, ya eso, pero en aquellos tiempos no. Lo importante de todo es la formación que me dio el doctor Rodríguez Cárdenas, que me enseñó a ver la vida de otra forma, que seguí por un solo camino sin variar, estudiando, leyendo mucho, me enseñó todo lo que yo quizás, si no yo no estuviera aquí con usted, aquí entrevistándome. Y toda mi vida la he dedicado al arte de la danza, a los estudios de la danza, en los viajes
en todos por donde voy, siempre estoy estudiando y leyendo e informándome para poder hacer lo que nosotros hemos hecho. Yo pienso que hablar de mi infancia, no, primero hace mucho, tengo 86 años, 72 años en la danza, no es fácil, no es, en Venezuela ya eso es un récord que una organización artística tenga la duración que ha tenido Danza Venezuela, que viene desde el retablo. Aquí en Barquisimeto, bueno, yo aquí debuté, yo creía tenía 13, 14 años trabajando aquí. Una de las cosas que me llamó la atención, por cierto, pasados unos años, cumplía años la pequeña Mavare, y Rodríguez fue invitado, mi esposo fue invitado, para dar el discurso de orden en el Teatro Juárez. Y después hubo un gran baile en un club grande que yo no me acuerdo cómo se llama, que tenía un salón inmenso, y ahí estaba Juanchito Lucena, y Juanchito, no Juancho, sino Juanchito. Y empezaron a bailar. Hicieron un baile que me llamó la atención, con una danza de paseo, repartieron unas libreticas para llenar las danzas que iban a hacer, y cada un personaje anunciaba, con ustedes tal. Y a mí me llamó la atención. La música de Rodríguez López, un excelente músico, quizás desconocido por muchos, pero que yo siempre lo reconozco. Y allí monté, con la música de Rodríguez López, monté yo la considero grande, mi estampa de valse, basada en lo que yo vi aquí en ese salón en Barquisimeto. O sea, que para mí Barquisimeto es el estado Lara, no digo Barquisimeto, el estado Lara, porque Carora, también hay mucha gente de Carora que fueron amigos de mi esposo y que yo tenía entre ellos siempre don Chugo Suillaga, bueno, son tantos que no voy a nombrarlo porque me pueden dejar de nombrar a alguien y se ofende. Pero tengo muchos recuerdos bellos. También llegué y me monté los golpes tocuyanos. Y resulta que me cayeron encima porque los golpes no se bailaban. Y yo creé una danza para los golpes tocuyanos. Y hoy en día todo el país baila golpes. El tamunangue venía siempre a verlo, pero nunca lo monté porque el tamunangue es intocable y uno tiene que dejarlo como tiene que ser. Y lo bailé con el grupo de los hermanos Pérez, José María y el Tuerto Valentín, personajes para mí inolvidables. Y después los invité para que fueran a Caracas, fueron conmigo y bailaron conmigo en mi programa de televisión. En fin, yo estoy muy ligada al estado Lara, muy ligada. Después amo profundamente primero a José Antonio Abreu, que nació en Trujillo, pero que él se sentía larense. Y después Dudamel para nosotros lo amamos todos los venezolanos. Yo, por ejemplo, siento una gran admiración por él, una admiración que tenemos que aprender a reconocerlo, porque hay gente tontas que dicen, pero Dudamel es una estrella mundial en la que yo, cúnchale, tengo, Dios mío, yo no sé qué vamos a hacerle. Yo creo que le tendremos que hacer algún día una estatua a él y a José Antonio Abreu, a los dos, porque ese sistema que está basado en lo que fue el retablo de Maravilla. El retablo de Maravilla no solamente estaba en Caracas, el retablo tenía sus seccionales en el Zulia, en Bolívar, en el Táchira y en Anzoátegui. O sea que se estaba ya, pero lamentablemente, como son las cosas en Venezuela, hubo la caída del gobierno de esto, pasó todo aquel zaperoco y quedó lo que era el retablo y le cambiaron el nombre, Danza Venezuela. Pero el retablo era un compendio de movimientos gigantescos de juventud, donde había teatro, canto, danza, ¿cómo se llama? Exposiciones de pinturas, giras vacacionales, prensa, hasta un himno tenemos nosotros, la medalla. Es decir, era una organización que movía sobre todo a gente procedente de los barrios o de trabajadores. Eso lo creó en la década del 50 el Ministerio del Trabajo, creo. El Ministerio del Trabajo. La Dirección de Cultura y Bienestar Social del Ministerio del Trabajo, donde él fue director y por eso se pudo hacer. Él era un especialista en derecho social y él decía que las clases necesitadas, la gente pobre, era la que estaba ansiosa de recibir el arte y enseñarlo. La lectura para todos era obligante. Nos ponía libros a leer y ahí aprendí yo a leer como debe ser. Había que estar historia, geografía, biografía,
¿Por qué? Porque eso es importante para enriquecer el espíritu. Y eso es lo que quizás me ha ayudado a mí. De hecho, en ese retablo de maravillas era una suerte de compañía de danzas, cantos, música, teatro popular venezolano. Sí. Era canto, guiñol, giras vacacionales, competencias para los que repartían, los repartidores que hoy no existen, pero que los había. 4 agrupaciones de danza, canto, madrigalista, coro, coral. Yo empecé en un coro cantando y después del coro pasé al primer grupo de danza. 4 agrupaciones de danza. Era un movimiento gigantesco, que si se hubiera seguido era como el sistema. De hecho, el doctor Abreu me llamó a mí, me dijo, Yolanda, yo quiero para hacer el sistema, pero en danza. ¿Y qué pasó? Que no se pudo porque cambiaron, el doctor pasó a otra cosa, se dedicó y él salió del ministerio. Y entonces los que quedan, ¿sabes? Siempre eso es una utopía, que aquí no se puede, que no sé qué. Pero hubiéramos podido hacer el mismo movimiento a nivel nacional como arrancó el retablo. Lo decías, Yolanda, que digamos, en el seno de tu familia fueron varios hermanos. Sí. ¿Tú eras la mayor, la menor? ¿Cómo? No, yo soy la intermedia. Mi hermana mayor, un solo varón y 3 hembras. Mi hermana Patricia, bailarina, profesora, maestra. Ella es profesora de ballet clásico y de nacionalista, por supuesto. Mi hermano Carlucho es músico, canta y toca. Y tambor y 4. Y todo lo que se le ofrezca también lo toca. Somos los 3. Pero todos están, mi hermana está afuera y mi hermano también está afuera. Se fueron hace mucho tiempo. ¿Cómo eres infancia? ¿Eras una niña inquieta o tímida? Inquietísima, tremenda. Yo siempre he sido inquieta. Ahora es cuando estoy tranquila. Y no estoy tan tranquila porque estoy de un lado para otro. Ustedes no se imaginan lo que yo trabajo, lo que yo hago. Dios, ya para mi edad debería estar, usted sabe, tranquilita. Y como tú mencionabas al principio, naciste y viviste por lo menos los primeros 20 años en el popular barrio caraqueño del Guarataro. De hecho, eras conocida también como la diva del Guarataro. Yo soy, sí. Bueno, en San Juan todo, hasta el chichero, todo el mundo me conocía, los vendedores de conserva, en fin. Para mí mi barrio era como, el barrio todo era mi casa. Y con esa notoriedad que alcanzaste, eras fácilmente reconocible por todos en el barrio, ¿no? Bueno, hace poco. ¿Sabes que cuando uno hace tantas cosas, lo que hizo hace 2 años, hice hace poco, lo hice hace como 2 o 3 años. Me hicieron un programa donde fuimos a la casa donde yo vivía y todo recorrí. Yo no reconocía aquello, porque lo veía chiquitico. Cuando yo estaba pequeña, yo lo veía grande y me encantaba, y la bodega y la cosa, yo sabía todo. Y cuando llegué al barrio, todo el mundo me conocía. Yolanda, para acá, Yolanda. Y es más, cuando nosotros hacíamos los espectáculos en la Plaza Aérea del Silencio, que se hacían todos los fines de semana, aquello se llenaba. Cuando yo bailaba, yo era la más aplaudida, pero estaba mi barrio. O sea, con usted no se cumplió aquello de que no es profeta en su tierra. No, gracias a Dios. Y toco aquí. No solamente en mi barrio, sino en Venezuela toda. Yo por eso, yo soy tan venezolana. Yo amo tanto a mi país, con defectos y con virtudes. Porque Venezuela es única en el mundo, como somos los venezolanos. Los venezolanos somos amorosos, somos alegres, le tendemos la mano a todos, abrimos nuestros brazos para que vengan de afuera. Por eso me ha dado mucho sentimiento y cosas. El maltrato que han sentido estos venezolanos que han salido no me gusta, porque Venezuela ha sido un país abierto en donde nunca ha habido diferencias. Y entonces el que se le ataque a esa gente me da sentimiento. Yo tengo un espectáculo latinoamericano donde he hecho las danzas de toda América y las he hecho con propiedad porque las he hecho en los lugares de donde proceden y las han aplaudido y la crítica ha sido espectacular. Tanto Panamá, Colombia, Bolivia, en todos los países donde he estado. Y me refiero a América, porque en Europa, por supuesto, es otra cosa. En Europa llevo Venezuela primero, Venezuela después y de Venezuela siempre. Entonces, que quiere decir que no me he equivocado, porque he tenido la suerte también de tener maestros procedentes de muchos países latinoamericanos. Entonces aprendí después a estudiar, aprendí a bailarlo, a sentirlo. Argentina, por ejemplo, bailar en el Colón de Buenos Aires no es fácil. Bailar en los grandes teatros donde hemos nosotros actuado, por ejemplo, en Canadá, cuando inauguramos el Teatro Port-Royal, ese es un complejo de arte que está en Canadá,
que se llama la Place des Arts, la Plaza de las Artes. Tiene 3 grandes salas, 3 inmensas salas. La sala Pelletier, la sala Maisonneuve y Port Royal. Port Royal es la de danza. Y nosotros tuvimos la suerte de inaugurarla. Íbamos para 2 funciones y nos quedamos una semana. Los llenos eran totales. Y aquello fue aplauso y la crítica. Eso me abrió las puertas a los Estados Unidos. De ahí vinieron las giras a los Estados Unidos. Hicimos 3 grandes giras de 3 meses y medio recorriendo todo el país. Bueno, he viajado tanto que no les voy a sacar la cuenta porque es muy larga. Vamos a hacer una pausa para cumplir con los compromisos de publicidad. Al retorno seguiremos conociendo más de las hojas de vida de una figura, un personaje icónico, porque decir Yolanda Moreno es decir Venezuela. Así que en breve estaremos con más. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Yolanda Moreno. Yolanda, estamos hablando de tus inicios, de tus raíces. Antes de continuar, me gustaría saber qué características consideras tú que adquiriste de tu padre y cuáles de tu madre. Bueno, yo pienso que de mi madre, la disciplina. Mi mamá era muy recta, muy disciplinada. Nos enseñó a ser disciplinada. Nadie se levantaba sin acomodar su cama. Los zapatos tenían que estar siempre acomodados, no regados. Llegar de la escuela, quitarse el uniforme, igual, guindarlo. Mi mamá era muy ordenada para comer a las horas, todo. Mi papá era todo dulzura. Mi papá era todo bondad. Mi papá era una cosa... Bueno, yo amaba siempre mucho a mi papá. De mi papá quizás tengo, no sé, mi papá carupanero y mi mamá barloventeña. O sea, no sé. Yo tengo una mezcla ahí medio extraña. Indio guayquerico con negro de Barlovento, no sé. De ahí procedo yo. Pero mi papá jamás regañarlo, jamás. Nunca, siempre. Y me gustaba que mi papá siempre tenía un libro bajo el brazo, leyendo. Le gustaba mucho leer. Y mi papá era un chofer. Pero mi papá procede de una familia muy grande y de muchos de sus hermanos profesionales. Y mi papá se vino a Caracas y bueno, la cosa no es como ahora, que ahora está ahí. El que no estudia, el que no se prepara ahora, es porque no quiere. Porque Caracas, bueno, Venezuela, pero yo me refiero a Caracas porque yo vivo en Caracas. Hay posibilidades. Antes no, antes había que empezar a trabajar rápido. De hecho, yo empecé a estudiar en el liceo y enseguida a estudiar comercio. ¿Por qué? Porque era una cosa que había que... rápida y producir. Más nada. Ayudar para... Sí, mi hermana también, mi hermana Patricia trabajando, estudiando y trabajando. ¿Y por qué? Porque mi mamá no podíamos. Pero gracias a Dios yo empecé a trabajar desde muy joven y ayudando a mi mamá y salimos adelante. Ayudando a mi mamá porque mi mamá trabajaba mucho y tenía a mi hermano Carlucho que era el más pequeño. Entonces, pero con eso era una familia feliz. Yo digo que ahora la gente se queja. No, hombre, yo no me quejo. Yo fui una niña feliz y con mis hermanos somos muy unidos, eso sí, también porque mi mamá nos enseñó. Eso es la educación. Y en mi casa ahora con mis hijos, mi familia, que es corta, porque yo tengo solamente 2 hijos. Mi esposo murió, yo tengo 2 hijos, pero somos muy unidos. Mis hijos siempre están conmigo. Y mis hermanas también, bueno, ahorita no, pero siempre estamos unidas. ¿Qué puedo decir yo? Quiero decir que no lo dije antes, que todo este movimiento cultural arranca desde el año 1938, que lo arrancó el doctor Rodríguez Cárdenas junto con otras personalidades, no sé. Él es la idea, porque es un especialista en derecho social. Y de ahí arranca después, en los años 50, lo que fue el retablo. ¿Cómo llegas al baile? Porque tengo entendido que querías ser cantante. Yo quería ser cantante. No, yo primero quería ser enfermera. Y como después no pude, sino que me puse a cantar, porque me llevó un muchacho que vivía por mi casa. Yo digo un muchacho, pero un señor. Me llevó porque estaban buscando cantantes para formar el coro de trabajadores del Ministerio del Trabajo. Y entonces él me llevó. Yo estaba jovencita. Y me probó el maestro José Reina y quedé. Y ahí empecé. Y después el maestro Reina dijo que había que ilustrar algunas canciones que se interpretaban. Yo siempre recuerdo Barlovento porque son canciones populares, porque la gente estuviera identificada con ellas. El negrito de la ciudad, cosas así.
Y entonces, ¿quién quiere hacerlo? Bueno, nosotros sin saber nada, a bailar con el uniforme inclusive del coro. Y bailaba. Y aquello no se pegó. Entonces el doctor Rodríguez dijo, no, hay que crear un grupo de danza. Y empezó, pero aquí no había profesores. Aquí esos grupos de músicos que ustedes ven por ahí, que hay cantidades, eso no se veía en Caracas. Nadie, arpa, cuatro y maraca, eso no se veía. Los llevó. Y nosotros, viene Margarita Brenner, que era una vienesa que estaba aquí. Bailarina. No, ella era mezzosoprano. Ella era mezzosoprano, pero ella había sido gimnasta rítmica y conocía, por supuesto, el arte de ballet y danza contemporánea, que hoy le dicen contemporánea, pero era moderno. Y ella empezó, 14 muchachas, porque los hombres no bailaban. Era un escándalo. Y entonces empezamos, bailando, ¿qué? Cosas muy delicadas, que si Fantasía Impromptu, que si las flores, que no sé qué. Y un joropito viene por el camino, una cosa del maestro Reina. Bueno, aquello ya se imaginara cómo sería. Pero el éxito que tuvo fue tremendo. Enseguida trajeron otra profesora y empezamos a inventar. Cecilia López. Cecilia López. De Colombia, ¿no? De Colombia. Es que aquí no había profesores. Cecilia nos trae, nos nutre a nosotros con danzas latinoamericanas, es decir, colombianas, por supuesto, ecuatorianas, peruanas, pequeñas cosas. ¿Y raíces españolas? Esa llega Antonia Calderón, que viene después Antonia Calderón y José Jordá, y entonces eso era clásico español y flamenco. Entonces la formación nuestra era grande, pues trajeron un maestro contemporáneo para que nos enseñara, se llamaba Moderna, para que entonces tomábamos clases de zapateo, clases de teatro con el maestro Calcaño, clases de música con el maestro Reina. Es decir, había que aprender, no para hacer expertos, pero para tener conocimiento. Por eso yo, las voces que usted oye en mis danzas, todas las monto yo. Bueno, ahorita no puedo porque estoy ronca, pero yo cantaba mucho. Lo que ustedes oyen por ahí, danzas mías cantadas, las que canta soy yo. ¿Tú recuerdas dónde fue tu primer baile? En el retablo bailando la chumba chumba, claro que sí, que cuando yo salía, la gente, ya se aprendieron la musiquita de mi salida, y enseguida empezaron a gritar, Yolanda, Yolanda. ¿Qué sentiste? Yo me sentí que cuando uno está joven, cuando está muchacho, uno tiene sentido de verdad de lo que representa salir en una escena. Aunque Margarita nos enseñó, Margarita decía que había que respetar la escena, que había que cuidar, no sé qué. Cuando salíamos, nos revisaba todo, las uñas, todo, maquillada, para salir peinaditas, acomodadas, fuera de la escena, para que siempre el artista se viera. Y de ahí yo soy así. Yo aprendí con ella y esa es mi disciplina. Arreglar en mis bailarinas. Ustedes no pueden salir feas, tienen que salir bonitas. Impecables. Impecables, sí. Limpias, bonitas. Y hasta ahora eso lo mantengo. Les creé un uniforme. Ya hoy todas las escuelas tienen uniforme. Para salir y para actuar, para practicar, ensayar, clases, etc. El peinado siempre. Bueno, ya la cabeza me llega aquí. Tengo 72 años peinando para atrás. O sea, el pelo, claro. Pero todo el mundo tiene que estar peinado. Es la disciplina. Eso lo aprendí de Margarita. Después vino Cecilia, después la profesora Antonia, española, con el profesor Jordá. Nos aprendimos mucho con ella también. Y hacíamos danza venezolana, pero español, ¿sabes? Todavía no se había hecho verdaderamente ahora. Había un grupo que es Cerro del Ávila, que lo dirigía el profesor Abilio Reyes, folclorista, y él montaba que si chiriguare, pájaro guarandol, que si ese tipo de danza, ¿no? De las diversiones, también con mucho éxito, muy bonita. Y de ahí yo empecé también a tomar, porque recibíamos clases de folclore, de investigación. Es que el doctor, él, además de crear este movimiento, él insistía en que había que formarse, que lo más importante es investigar y no hacer cosas a lo loco. Y ahí, desde ahí aprendimos a leer y a formarnos. Y eso se lo agradezco yo. Bueno, yo aprendí con él hasta comer, porque yo comía todo lo que no me gustaba. Acostumbrada a comer mi carabota, mi arroz, mi cosa, mi plátano frito, lo que mi mamá hacía, mi sopa, que era los sábados y los domingos. De resto, pues sí, era la comida sencilla, la pasta y la cosa. No, aprender a comer, agarrar, todo eso lo tuve que aprender yo, me lo enseñó el doctor. Después del retablo de maravillas que vino. Quedó Danza Venezuela. Y en el año 64, yo abrí con mi agrupación venezolana de danza nacionalista, pues yo tenía un programa de televisión semanal
con un éxito tremendo. Entonces el doctor Salcedo Bastardo, él ve aquello que quedaba, estaban haciendo danza contemporánea. Y eso no era como para llegar a las grandes masas. El pueblo requiere, es figurativo, al pueblo le llega lo que entiende, lo que no entiende se aparta. Sí, sí. Entonces el doctor Salcedo Bastardo me llama para encargarme y quedaban allí algunos bailarines que fueron del retablo, pero me encargaron a mí y yo, bueno, llegué ahí, ay Dios mío, y me llegué a mi agrupación, a todos mis músicos, mis cantantes y mis bailarines. Hice el primer espectáculo totalmente venezolano con venezolanos en el Teatro Municipal, con un éxito hasta el presente. Yolanda, ¿cuáles consideras tú que fueron tus primeros triunfos, tus primeros éxitos cuando comenzaste a sentir que efectivamente ya se estaba reconociendo tu trabajo, tu aporte a la cultura? Yo pienso que aquí en mi país, en Venezuela, después en Puerto Rico y más tarde pues en los Estados Unidos y en el Canadá. Las críticas eran verdaderamente joyas. Nunca recibimos una crítica mal. Todos siempre fueron muy buenas. De hecho, eso fue lo que nos dio también el camino a Europa, porque era difícil. Venezuela era conocida nada más que por los tabaratos y el petróleo. Cuando nosotros llegamos, nuestro espectáculo en todas partes era un espectáculo único, novedoso, lleno de colorido, de juventud, de energía, de cambio, no plano, sino nosotros bailamos un tambor y bailamos un valse. Nos vamos a los Andes y otra cosa. ¿Me entiendes? Vamos como el mosaico que es Venezuela. El mosaico que es Venezuela. Vamos a las danzas que quiera. Las danzas, por ejemplo, de los indios. Yo monté danzas guajiras, danzas de los piaroas, danzas de todo lo he montado. De aquí de Lara, pues ya sabes. Eso también es una variante completamente distinta. Entonces la gente, eso les llamaba la atención. Los cambios, el vestuario. Porque el vestuario también que me costó, porque me dieron mucho, no creas que eso ha sido fácil. A mí me han dado de todo. Cuando yo bailé los golpes tocuyanos aquí me cayeron encima. Claro, y de eso vamos a hablar en la próxima parte, porque siempre cuando alguien es pionero, cuando alguien es innovador, obviamente que aparecen los famosos puristas y los detractores, sí. Pero que en tu caso, afortunadamente, aunque aunque fueron ruidosos, siempre fueron minoría. La mayoría del pueblo venezolano aplaudía todo lo que tú le presentabas y la forma como se lo presentaba. De hecho, eras una cita obligada en el máximo evento que paralizaba el país, que era el Miss Venezuela. Ya la gente esperaba un opening o una participación especial de Danzas Venezuela, por supuesto, con su figura, con su líder, Yolanda Moreno. Sí. Y de eso vamos a hablar en la próxima parte, así que breve pausa y regresaremos con más. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con un ícono de Venezuela para el mundo, Yolanda Moreno. Yolanda, vamos a hablar del tema de cómo fueron llegando esos laureles y fuiste dejando tu propio sello personal, porque hay un antes y un después, obviamente, en la danza en Venezuela, en la cultura en Venezuela, a partir de Yolanda Moreno. De hecho, solo por mencionar algunos, porque si no se nos iría todo el programa, puedo mencionar que en 1957 obtuvo el Guaycaipuro de Oro, en 1960 Guaycaipuro de Oro como mejor bailarina, en 1980 primer premio Festival Mundial de Folclore en Sicilia, Italia, en 1980 medalla de Madrid entregada por el Ayuntamiento, en 1980 premio Martín Fierro de la Prensa de Buenos Aires en Argentina, en 1980 primer premio del Festival de Agrigento en Italia, en 1995 Premio Nacional de la Cultura, mención danza del CONAC, Consejo Nacional de la Cultura, en 2022 declarada hija ilustre del municipio de Latillo por parte del Consejo Municipal en el Día Internacional de la Mujer, donde además fue oradora de orden. Yolanda, decíamos que todo aquel personaje que es innovador, que es pionero, tiene que hacer frente a los detractores, a los conservadores, porque hay como una especie de principio humano de la resistencia al cambio. A ti también te tocó en su momento, ¿no? Muy duro, muy duro. Me tocó porque yo decía, yo he visto muchos espectáculos y yo decía, ¿por qué nosotros no podemos hacer una cosa así? Yo tengo que hacer el trabajo, además con una formación, si estoy estudiando danza verdaderamente,
Estudio ballet, estudio danza contemporánea, estudio flamenco, estudio clásico español, estudio teatro, como porque yo tengo que hacer una cosa verdaderamente teatral. Y nosotros tenemos una riqueza extraordinaria. Nuestro folclore es bellísimo. Ahora, yo tengo que tomar lo que el pueblo produce, ¿verdad? Y llevarlo a la escena. Yo no puedo montar los diablos de Yare. Bueno, yo monto los diablos de Naiguatá, porque el colorido me gusta más. Ejemplo, los diablos empiezan a las 12 de la noche y terminan el siguiente día. Yo no, resumir aquello es complicado, entonces tengo que hacerlo, resumirlo, las cosas más importantes, el mensaje que dan los diablos, y lo hago. De ahí viene la danza nacionalista. Eso no le gusta a la gente. Yo agarro un joropo y lo sintetizo pues rápido, y las estampas mías, que si la culebra de Curiepe, hago que hay un arte que la gente lo ve y le gusta el matiguá. El tango matiguá es larguísimo. Se condensa en pequeñas cosas y va en un número de gran éxito. Los números San Juan, por ejemplo, para bailar a San Juan Bautista, la despedida de San Juan, si empezaba como es, desde la madrugada, toda la noche y todo el día bailando eso hay que sintetizarlo. Y lograr eso me costó, pero estoy contenta porque le he dado una herramienta a todos los creadores, bailarines, coreógrafos que ya existen en el país. Casi todos vienen de la mano mía, casi todos, en todo el país, afortunadamente. Ya la danza es otra cosa. Ya todo el mundo se dio cuenta que era, pero me costó ponerle las faldas todas iguales, grandes, que salieran todas con los moños iguales. Cuando venían las danzas mexicanas que salieron después que nosotros, el ballet folclórico, eso lo admiraba, ¡ay, qué perfecto! Y lo de nosotros, ajá, ¿usted cree que esas muchachas que bailan ahí no están preparadas? Esos bailes no están montados teatralmente. Si tú te sientas en un teatro donde están unas butacas, aire acondicionado, luces, se abre la cortina, el escenario, hay luces, hay sonido, hay color de las luces. Entonces, tienes que llegar, no puedes estar 4 horas viendo un baile o 2 horas que dure el espectáculo. Entonces, había que crear artísticamente para llevarlo, teatralizar la danza. Y eso fue lo que yo hice. Y eso me costó, eso me criticaron que si la falda era, que si eso no era joropo, que si no sé qué. Bueno, me interesó. El hecho fue que aquello fue un impacto en Venezuela primero y después en el exterior. ¿Tú recuerdas, ahora que hablas del exterior, cuál fue tu primera presentación fuera de nuestra frontera? Colombia. ¿A propósito de qué? Nos fuimos invitadas. Fuimos invitadas por unas fiestas que había allí y entonces fue todo. Fueron dos agrupaciones de danza y el coro y hicimos un espectáculo muy bello allá. Y después fuimos a Bogotá, actuamos en la Media Torta. Bueno, y después volvimos otra vez, fuimos muchas veces a Colombia. Pero la primera vez que yo salí afuera, Colombia, después Curazao. ¿Y la primera vez que saltaste el charco, que fuiste, por ejemplo, a Europa? La primera vez, bueno, yo pienso que fue ay Dios, como que fue España. En España fue una cosa, un acontecimiento. La prensa me dio, 2 páginas completas y me declararon ilustre. Me dieron la medalla de Madrid y el alcaldía, ¿cómo se llaman ellos? El ayuntamiento. El ayuntamiento me regaló la figura bellísima en mármol y bronce, una cosa maravillosa. Me trataron, yo he ido allá a España y a las Canarias, Canarias yo soy tan conocida como aquí en Venezuela, como en Italia. Italia es como decir Venezuela, sobre todo el sur de Italia. Sí, la zona del sur de Italia que además mucha proximidad de gente que vino y que otra vez se regresó con sus ancestros. En Portugal soy muy conocida. ¿Por qué? Porque hay muchos portugueses que, de hecho, yo fui adicto a un taller allá. Tuve un mes en Oporto y en Lisboa. Sí, para enseñar a los venezolanos portugueses que están allá. Yolanda, muchos esperábamos tus presentaciones, por ejemplo, en el Miss Venezuela, que era el espectáculo que paralizaba el país, con los segundos más caros en publicidad, por cierto, y te tocó con diversos animadores icónicos también de la historia de la radio y la televisión en Venezuela, tus participaciones, por ejemplo, en el Maratónico de los Sábados, Sábado Sensacional, o sea, compartiste con Amador Bendayán, con Gilberto Correa, con grandes figuras de la animación. Háblanos de cómo llegó esa primera invitación
a estar, por ejemplo, en Sábado Sensacional o la primera vez que estuviste en un Miss Venezuela? Bueno, no olvides que yo estaba en la televisión. Yo tenía mi programa de televisión. Y entonces Joaquín, él estaba porque yo fuera Miss Venezuela, que no era tan, todavía no había tomado ese auge tan grande. Ella empezaba, ¿no? Y entonces, bueno, yo monté la apertura de aquello, fue un éxito tremendo. Y esa Miss ganó, fue Miss Universo. Entonces, aquello fue, da la casualidad que cuando yo actuaba, yo bailaba, no es por nada, no, eso no es hechonería, pero da la casualidad que Después quitarlo bailado. Venezuela quedaba o ganaba o quedaba en primer lugar. Es decir, hemos tenido la suerte. Yo, tanto mi Venezuela que yo hice, todos los que quiera, hasta el último que Joaquín. ¿Por casualidad recuerdas cuál fue la primera o las primeras invitaciones que recibiste para estar en el Miss Venezuela? Bueno, fue cuando tenía el programa y ya yo había ido con Amador y estuvimos en Maracay con Amador y en Caracas, por supuesto, bailando. Y también hacía lo del Canceroso, que permanentemente siempre hacíamos una presentación para Sí, los colaborar con la Sociedad Anticancerosa. la Sociedad Anticancerosa, porque así era casi siempre a fines de noviembre y diciembre. Bueno, Joaquín, yo era la figura de Venevisión, primero de Radio Caracas, después fui a Venevisión, y Venevisión, cuando me agarró, me tomaron. No te soltaron más. No me soltaron, hasta presente soy. De hecho, cuando te habías retirado en el 2008, pero regresaste en el 2013 para un opening del Miss Venezuela a propósito de un tributo a Joaquín Rivera, ¿no? Sí, porque es que él tenía preparado todo lo que iba a hacer en Miss Venezuela. Él preparaba, terminaba hoy el Miss Venezuela y el lunes estaba ya montando para el próximo año. Y aquello era perfecto, porque Joaquín era muy organizado. Y entonces él había hecho la pauta y ahí estaba yo. Él se murió. Sabe que la gente estaba como loca, todos los que estaban allí, los que quedaron. Había que respetar lo que Joaquín había dejado. Y por eso fue que me llamaron. Ya yo no quería bailar. Porque yo le dije, Joaquín, Yolanda, yo quiero que tú salgas con un vestido. Te pongo los bailarines que tú quieras, mis bailarines. La música. Salí, él estaba previsto eran como 22 arpistas. Hicieron así. 24, 12 y 12 arpistas. Una cosa, bueno, porque Joaquín quería que saliera yo nada más con el vestido, la cosa, ¿sabes? Y cuando él muere, los organizadores, después que venía en mi Venezuela, me tuvieron que llevar, porque ya eso estaba en la pauta. Y entonces se hizo prácticamente como homenaje a Joaquín. Y yo bailé. Ya yo no quería bailar más, porque yo digo, ya yo no estoy para hasta bailar. Pero parece que quedó bien. Sí, claro. Ya queda como también un antes y un después. Queda como una referencia en la televisión en Venezuela. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresaremos ya para la parte final de esta conversación con Yolanda Moreno en 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy en esta parte final conversando con Yolanda Moreno. Yolanda, hemos hablado de tu carrera artística, de tus inicios. Nos gustaría conocer también parte de lo que es tu historia familiar. ¿Cuándo conociste el amor? ¿Cuándo decidiste conformar un hogar? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo se llaman? ¿A qué se dedican? Háblanos sobre eso. Bueno, yo me casé muy joven. Y mi familia está constituida por, mi esposo que ya murió y mis 2 hijos. Que tu esposo también fue un personaje ilustre, ¿no? Claro. Manuel Rodríguez Cárdenas, además muy reconocido aquí en la región. De hecho, hay hasta presidentes que tenían su tema, morir es nacer, como su tema predilecto. Es el himno del estado de Yaracuy. Bueno, la letra es
él es un poeta, además de poeta, él fue el que introdujo y creó la poesía negra en Venezuela. Además fue profesor universitario, profesor, maestro siempre. Claro, él era un especialista en Derecho Social, él era doctor en Derecho, con doctorados en varias universidades de Columbia, de Estados Unidos. ¿Cómo lo conociste? En el retablo. Él era el director. Cuando él llegaba, todo el mundo se ponía derecho, firme, como que estaba en un cuartel, porque él llegaba revisando. Él era un enamorado del arte en general, la pintura, la música, la danza. Por supuesto, la poesía. Entonces escribía poesía. Y entonces se quedaba mirándome. Yo estaba en la segunda fila. Una negrita así, chiquitica así. Decía, esa negrita tan bonita, parece de pan de trigo. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de San Juan. Calladita así, porque era muy penosa. Y de ahí empezamos, y entonces él me distinguía, ya la muchacha, estaba pendiente de mí. Y de ahí empezó. Nos casamos, tuve mis 2 hijos. ¿Cómo se llama? Manuel Rodríguez, el mayor, él es un especialista en frontera, él es diplomático, él se graduó en la Escuela de Estudios Internacionales, y Fernán es agrónomo y empezó Derecho, pero agrónomo se graduó en Estados Unidos y quería aplicar aquí, y lo que aprendí allá, lo primero que quería que le compraran una hacienda para la Bueno, pero muy estudioso Fernán también, y muy hábil, tiene una rapidez para idiomas, para cosas, y bueno, inteligente. Era tremendo estudiando cuando estaba pequeño, y de repente él se graduó en los Estados Unidos, estudió, y llegó que era otra cosa. Era tan bueno que terminó estudiando de advisor de los muchachos que llegaban nuevos para enseñarlos. ¿Sí? Ahora está en Chile y ya formó Danza Venezuela Chile, allá con la señora que era bailarina de Danza Venezuela. Y están haciendo una labor preciosísima de Venezuela en Chile. Yolanda, Manuel trabaja conmigo. Manuel me acompaña ahora porque él está retirado de la diplomacia, entonces ahora trabaja conmigo. Qué bueno. Yolanda, ¿extrañas danzar para un gran público? No puedo decirlo porque todavía acabamos de la semana pasada, estuvimos en Valencia con un lleno tan grande y una gritería tan horrible. Aquello fue extraordinario. La gente tiene un amor, un cariño por la danza, por mi danza. Me ven a mí como una cosa así, y no, yo soy normal y corriente. Pero lo que no me acostumbro es ver poca gente, sino. A esta altura de tu trayectoria y de tu vida, ¿qué opinas de aquellos que eran detractores, que decían que estabas alterando el folclore, esa resistencia al cambio que siempre hemos hablado? Bueno, ya no digo nada porque ya prácticamente ni hicieron nada y ya no son, ¿dónde están? No sé. Claro. Además, tu trayectoria habla por sí sola. Sí, ya no tengo nada que. Ellos tenían su razón posiblemente, pero yo también tenía mi razón. Entonces, entre las dos razones, una quedamos nosotros. Yolanda, ¿una ciudad? ¿De aquí? Aquí o foránea, pero que siempre quieres, o si la conociste quieres volver, o si no la conoces la quisieras conocer. Ay, Dios mío. Todas las ciudades tienen una cosa, algo que te dejan. Bueno, para mí, por ejemplo, Moscú, cuando bailamos, el susto que teníamos todos, bailar en la cuna de la danza, y los que estaban en el público había gente sumamente importante, y entonces eso era un peso muy grande que teníamos. Y Montreal. Y en Caracas, bueno, nuestra primera temporada en el Teresa Carreño, no porque fuera el Teresa Carreño, sino porque muchos habían decidido que nosotros no podíamos pisar el Teresa Carreño. Resulta que lo llenamos full. Qué bien, como debe ser. Como debe ser. ¿Un libro que te haya impactado? ¿Un libro? Ay, hay tantos. Ay, no puedo decir uno porque que. Ahora, hay tantos. Somerset Maugham, por ejemplo, que es un escritor inglés que me encanta cómo escribe. Tolstoy, no sé. La biografía del Libertador de
Ay, se me olvidó el nombre del colombiano, ay, qué maravilla, qué belleza. ¿Cómo que se llama? Esa biografía. He leído muchas, pero la de él es espectacular. La de Mansur, un alemán extraordinario. Pues a mí me gustan mucho las biografías. A mí también. Mucho. Uno aprende mucho. Así es. Yolanda, un paisaje tatuado en tu mente. Mi casa de Iramarú, ver a Caracas como era. ¿Una canción? Una canción. Ay, Dios mío. Hay tantas bellas, Dios. Bueno. Ay, Dios, no sé yo cuál decir. Porque la primera que te venga a la mente. Bueno, entonces digo morir es nacer. Un momento especial en tu vida. Tengo muchos momentos especiales. El mayor riesgo que has asumido en tu vida. El atreverme a ir a bailar en Europa. Un mandamiento personal. Un mandamiento personal. Yo diría que hay que pensar siempre en positivo. Ver las cosas. Siempre hay problemas para todo. Pensar que lo vas a resolver o que va a pasar. Un defecto que reconozcas. Hablo mucho. Una comida favorita. No la puedo decir porque la gente va a decir que soy horrible. Un venezolano que admires. Ay, admiro muchos venezolanos. Muchos, pero uno de los que, bueno, por supuesto a mi esposo, porque lo considero y ahora que estoy leyendo más de las cosas que escribió, una admiración profunda. Después diría que, no sé, doctor Uslar, doctor Pifano, José Antonio Abreu, ay no, es que... ¿Y un personaje no venezolano que admires? No venezolano que admire. Que sea de otro país, que tú admires una figura, un personaje. Ay, me agarró. Porque, oye, bueno, Maya Pliskaya. ¿Una frase preferida? Ay, Dios mío, frase. Yo te voy a mencionar, por ejemplo, la mía. Una de las mías es: la peor diligencia es la que no se hace. O por sobre los obstáculos adelante. Quizás alguna frase que tú te venga siempre a la mente y compartas con algunas personas o con tus alumnos, qué sé yo. Yo siempre digo que estudien, lean, infórmense, no copien, estudien. Como decía Cotepa Delgado, escriban que algo queda. Por cierto, ¿alguna vez has pensado en hacer tus memorias? Ay, no, ¿qué es eso? La doctora Miriam escribió una biografía mía bastante buena, no ha sido publicada, pero bastante buena. Muy bien. Qué bueno. Debería quedarse, no sé, pero yo no creo que yo la pueda hacer. Yolanda, ahora ya para finalizar, mirando a esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordada a Yolanda Moreno? Yolanda Moreno es una mujer normal y corriente, una mujer del pueblo venezolano que amó profundamente a este país. Gracias, Yolanda Moreno, por compartir parte de tus hojas de vida y habernos dado estos minutos, que sé que tu agenda es bastante apretada acá en Barquisimeto, para que poder compartir con todo nuestro público y sepan un poco más acerca de una figura icónica nuestra, Yolanda Moreno. Muchas gracias por la invitación. Y me siento pues complacida que por este intermedio de esta televisión le llegue a todo el estado Lara. Y que sepan que los quiero muchísimo, que soy larense de corazón. Bueno, y para nosotros ha sido un placer, un honor, un lujo conversar con Yolanda Moreno, porque decir Yolanda Moreno es decir Venezuela. Creo que podemos hablar muchas cosas más, pero decir eso de un personaje es decir que nos representa a esa parte bonita, a esa parte brillante, a esa parte talentosa que viene de nuestro pueblo, de nuestras raíces y que nos proyecta para el mundo. En la cámara y la producción de Carlos Guerra les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes. Torito, Canelo, la sabana quedó muda y el morichal se cayó. Llevo una pena por dentro que igual que la llevo yo.
luna en la sabana. No hace caso a la reata, no respeta al becerrero. Se oye un giro, una vaca, salta y se vuela el tranquero. Toro recio y altanero, cimarrón, cimarronero.